Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos que nos ven en este programa de Contextos todos los días a través de las redes del periódico Ultimátum. Me da mucho gusto saludar a la maestra Enriqueta Burelo, que en esta ocasión me acompaña. Y bueno, vamos a analizar algunos de los principales temas que están en la agenda periodística internacional ahora y nacional, por supuesto, y también local. Hola, Queta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ricardo. Un gusto acompañarte esta noche en Contextos. Muchas gracias. Pues vamos a empezar por el tema, un tema internacional. Lo tratamos en la otra ocasión cuando hablamos de la famosa guerra de Crimea y esta zona conflictiva desde hace muchos años, que es la guerra que se está desarrollando en Ucrania, la invasión soviética, la invasión de tropas soviéticas al territorio ucraniano y por supuesto, pues todos las repercusiones que esto ha tenido, sobre todo que, por un lado, los países integrantes de la OTAN no han intervenido, a pesar de que Ucrania desde hace muchos años es un país que quería, ha estado con el deseo de integrarse a la Unión Europea. De alguna manera, cuando Ucrania, después de que Ucrania obtiene su independencia, al desintegrarse la Unión Soviética, los ucranianos, un buen sector de la población ucraniana, mira hacia Europa y hacen manifestaciones. Incluso hay un interesante documental en Netflix para nuestros amigos, si gustan verlo, que se llama Fuego en la Noche, que habla precisamente En de lo invierno, ¿no? del fuego en invierno, que Winter, trata, que, algo tra así. que trata precisamente de esta, lo que se le llamó la revolución la revolución de terciopelo, la revolución en Ucrania. Y es interesante porque se observa cómo el entonces presidente prosoviético maneja un doble discurso, en donde por un lado estaba simpatizando con la Unión Soviética, pero al mismo tiempo a la población le hizo creer de que tenían la posibilidad de unirse a la Unión Europea. Y después, pues hay otro programa de Netflix, creo que se llama El Francotirador, que habla de la otra cara de la moneda. Trata de un miliciano serbio que va a pelear con los grupos pro-soviéticos en la provincia de Densk, que es en la que está en la parte oriental suroriental de Ucrania, y ahí da otra versión de los hechos en el sentido de que ellos pues siempre se han sentido soviéticos y que los ucranianos los mantienen constantemente hostigados con bombardeos y con francotiradores. Y bueno, de alguna manera, Ucrania es ahorita un polvorín, la moneda está en el aire. Tengo entendido que, según las últimas noticias que han llegado, ya se reunieron representantes de ambos gobiernos, del gobierno soviético, del gobierno ruso, perdón, o sea, los representantes del presidente Putin y representantes del presidente ucraniano, y se está tratando de llegar a una solución negociada, pero pues hay muchos intereses que está demandando Rusia en este sentido. Y por supuesto, pues vienen las repercusiones desde la semana pasada, cuando estalló el conflicto. Estados Unidos fue el líder para impulsar un bloqueo económico y tratar de alguna manera de estrangular económicamente a Rusia por por esta invasión a Ucrania. Pero, y esto ha sido también apoyado por los gobiernos integrantes de la OTAN, pero que no se han atrevido a entrar en el conflicto porque saben perfectamente que esto podría desencadenar consecuencias mayores. Y en tercer lugar, pues la posición que ha planteado México, ¿no? Al principio se le
criticó que el presidente López Obrador había adoptado una posición muy tibia, de manejando la bandera de México de la autodeterminación de la famosa doctrina Estrada, autodeterminación de los pueblos, no intervención, pero después el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller, como le llaman en la radio, Marcelo Ebrard, dijo que la posición de México era de condena a la agresión rusa, y sin embargo, pues México no ha bloqueado la llegada de aviones, o sea, no está bloqueando la llegada de transportes procedentes de cualquier país a México. Y en segundo lugar, creo que si nos alcanza el tiempo, pues este video que se ha viralizado y que ha generado indignación y una gran interrogante sobre las 17 personas que fueron alineadas como en un pelotón, ante un pelotón de fusilamiento en el pueblo de San José de Gracia, Michoacán. Un pueblo que, dicho sea de paso, pues tiene toda una historia para la gente que le gusta la investigación social, que le gusta la historia, pues fue San José de Gracia, en el historiador Luis González escribió un libro que se considera como un ejemplo de lo que podríamos llamar la microhistoria en nuestro país, y que trata precisamente de la historia de este municipio michoacano, cómo se fue conformando y cómo enfrentó en su momento la Guerra Cristera. Si ustedes gustan, pues con estos dos temas arrancamos. Maestro Zavala, ¿cómo está? Bienvenido al foro. Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, estimado Ricardo, maestra Queta, muy buenas noches. Hola, buenas noches, maestro Zavala. Es un gusto tenerlo acá. No, hombre, el gusto es mío. Había estado atento, pero como me robaron la cuenta del WhatsApp, ha sido un poco difícil. Y luego he estado aquí atento a entrar porque no estamos en la misma sintonía del grupo. Y no ha sido posible, pero bueno, entiendo que el tema que estamos tratando es Ucrania-Rusia, ¿no? Así es. Pues entro así como que de bote pronto, así muy en frío. Adelante. Pero fíjense que este tema sin duda es delicado, porque aun cuando estamos lejos, entre comillas, creo que hoy esta parte globalizada en la que vivimos, en la que nos enteramos minuto a minuto lo que está sucediendo, de los acuerdos, de las mesas de negociaciones, a mí me parece que políticamente creo que hay ahí un juego de estrategia, porque ninguna de las dos delegaciones o de las partes que están sentadas en la mesa de Ucrania y Rusia, ninguna tiene poder de resolución, sino eso me recuerda cuando se sienta a la mesa a negociar los de la CENTE con los del gobierno federal o con los del equipo del gobierno estatal. Acuerdan, pero ambas partes van y consultan. Y esos acuerdos y esos tiempos que se dan pueden ser por horas, días, e incluso en el tema magisterial, cuando está la elección de los comités ejecutivos seccionales, suelen suceder hasta 10, 15 días y se vuelve eterno, porque en ese impas se generan conflictos de todo tipo, presiones, empiezan a cooptar a uno y a otro, en fin, suceden muchas cosas. Entonces, lo que pasa en esta guerra, en la que se quiere rescatar la vía de la diplomacia, yo creo que es hacer tiempo nada más, pero me parece que Rusia va más allá de lo que pudiéramos decir dos espacios territoriales por los cuya mayoría de habitantes son hablantes de la lengua rusa, identificados con la cultura de ese país, y que por lo tanto son más rusos que ucranianos. Y creo que este ejercicio bélico va más allá de esos dos puntos que se consideraban estratégicos y que dio motivo a esta, digamos, neocolonización.
y que creo que a la distancia aparece China, un país que está a la expectativa, que aparentemente apoya a Putin y que sin embargo guarda silencio porque el mercado también de China no es tanto interno, también es externo. Las sanciones que está imponiendo Estados Unidos y los grupos de la OTAN o los países que están alineados a la política estadounidense, pues son más en el tema económico para asfixiar y sacar de circulación el valor de la moneda rusa. Y yo creo que esto va a traer, va a ir más allá de 2, 3, 4 o 5 días o de una semana o de 2 semanas de conflicto, en el que vamos a tener los efectos como país por aquello de los costos de algunos hidrocarburos o del gas, que aun cuando el presidente de la República los minimiza, creo que vamos a tener algún efecto, insisto, por esta parte globalizadora que sin duda tenemos tanto en los diferentes tipos de mercado. Pero bueno, yo creo que en esta situación el ganón puede ser China y lo que está al centro es una nueva reconfiguración o una nueva hegemonización del poder político, del poder militar, tecnológico, del poder, ¿cómo le llamaríamos? Del poder arsenal, porque hoy Rusia pues prácticamente ya agarró 2 o 3 lugares estratégicos que tienen que ver con la cuestión nuclear y creo que eso lo vuelve mayormente peligroso a Rusia. Si bien es cierto que Rusia no está arrinconado hoy, por supuesto, quien está arrinconado es Ucrania y sus regiones estratégicas, yo creo que estamos en una ruta de que este conflicto que parece tan regional, tan de 2 países, creo que puede tener una escala internacional. Así es. Keta, ¿cómo lo ves? Pues sí, mira, estos conflictos nos hacen repasar la historia, ¿verdad? Y es curioso porque en los últimos tiempos han sido 2 países los que nos han tenido en vilo, cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Que era el bloque socialista, y Estados Unidos, por otro lado, y sus aliados, ¿no? Entonces, durante muchos años pensamos que se iba a dar una conflagración, ¿no? En un momento dado que nos íbamos a involucrar en una tercera guerra mundial, estuvo lo de Bahía de Cochinos, ¿no? Pero también los intereses de Estados Unidos varían, ¿no? Claro. Luego después, como en 2003, si no mal recuerdo, fue la declaración de guerra de Estados Unidos a Irak porque había armas biológicas y porque Saddam Hussein estaba aliado a Al Qaeda, ¿no? Sí. Que nunca se pudo comprobar esta situación. Los países europeos, unos tomaron partido por Estados Unidos y otros se quedaron al margen, ¿no? Y después de esta desastrosa guerra inhumana, Irak quedó en la pobreza, con terrorismo, con grupos terroristas, ¿no? Ahora sí más recalcitrantes y con una serie de situaciones que se hubieran podido evitar en una mesa de negociaciones. Pero creo que a los poderosos del mundo no les interesa negociar en una mesa, ¿no? Les interesa presionar a través de las armas, a través de cuestiones económicas, con todavía amenazas nucleares, ¿no? De guerra nuclear. Yo recuerdo que había un mapa donde se manifestaba en una época dónde estaban las cabezas nucleares por parte de la OTAN y dónde estaban las de la Unión Soviética, ¿no? Y era terrible, ¿no? Era claro. Terrible, estábamos pendiendo de un hilo todos los países, ¿no? De un mal entendimiento entre estos dos que ocasionara
pues una imprudencia por parte de uno de los dos líderes, ¿no? Y cosa curiosa, yo pensé que en un momento dado el conflicto palestino-israelí podría también detonar en otra situación de mayor violencia, ¿no? Sin embargo, ese conflicto, cosa curiosa, se ha mantenido muy localizado, ¿no? En la zona, aunque sí intervienen otros países, pero ha sido muy localizado, ¿no? Bueno, pero aquí entonces la opinión, ¿ustedes creen que el conflicto, bueno, no se oye viciado el sonido? ¿Se oye bien? No, se oye bien. Ah, bueno. ¿Ustedes creen que este conflicto se va a focalizar? ¿Va a ser una de tantas guerras focalizadas como las que han ocurrido en los últimos años, maestro Zavala? Mira, yo creo que insistiría que vivimos en un mundo muy, muy global, demasiado global, en el que cada acción de los gobiernos, de los estados, cada decisión, cada tono, creo que está contando, creo que va a contar. Imagínate Trump apoyando a Putin y diciendo que Estados Unidos debe de hacer lo mismo con México. China apostándole a la diplomacia, pero Rusia esperando que aún en la diplomacia lo apoye. Cuba apoyando a Rusia. Y me parece que este generar de posiciones y de opiniones de parte de los jefes de Estado, tarde que temprano, en cualquier momento, por supuesto que puede ir más allá de esa región focalizada, porque no son las dos regiones como tal, los dos territorios que inicialmente, de manera original, Rusia estaba disputándole la parte territorial. Ya fue más allá. Creo que a Rusia, como cuando Alemania con Hitler, si no lo paran ahora, no lo van a parar, no lo van a contener. Y eso implica, yo insistiría, una nueva reconfiguración del poder. Si bien es cierto que hasta hoy esa hegemonía la ha tenido los Estados Unidos, disputada por China, efectivamente, que hoy, insisto, está en silencio, pero Rusia siempre ha estado en esa tercera posición de disputar el poder. Hoy Rusia ha dado un paso extraordinario que muy pocos esperaban, pero que lo dio. Y está demostrando decisión, fuerza, determinación, y que los Estados Unidos, contrario a cualquier otro escenario histórico, reacciona con una posición mayormente de diplomacia y le apuesta al aislamiento económico de la moneda rusa. Creo que puede escalar, peligrosamente creo que puede escalar, Ricardo. Sí, y por ejemplo, uno repasa, ¿no? Cuando era la Unión Soviética eran, creo que 17 repúblicas que estaban unidas, ¿no? Y que conformaban este gran país. ¿Qué pasa con las otras repúblicas, no? Con Bielorrusia, con Armenia. Armenia formaba parte de este territorio, Azerbaiyán y una serie de nombres que no los tengo todos presentes. ¿Qué está pasando en todos estos países? Son prorrusos, están inclinados de parte de Ucrania. No hemos visto alguna posición respecto a ello. Lo que sí hemos visto que Putin ha amenazado a Suecia, ¿no? Y a Finlandia si toman una posición pro Ucrania, ¿no? Porque son países que están cercanos, bueno, los países europeos todos tienen una cercanía increíble, ¿no? Territorial. Y entonces mucha gente considera que Ucrania forma parte de la Europa oriental, la incluye con Checoslovaquia, Polonia, siendo que está más para el lado como, no sé si asiático podríamos decir, ¿no? Sí, y entonces, ¿qué está pasando con estos otros
países que formaron parte un día de la Unión Soviética. Si continúa este espíritu belicista de Rusia, encabezado por Putin, ¿verdad? Porque además no todos los rusos están de acuerdo con esta política expansionista, no esta política imperialista, sino solo sus aliados también dentro del país, ¿no? ¿Qué pasaría en un futuro si tuviera suerte en parar la alianza de Ucrania con la OTAN y con los países europeos, con la Unión Europea? ¿Cuál sería la posición de Rusia con las otras repúblicas, no? No, sí, pero yo creo que se está ahorita en juego, que hay una tensión, se está estirando el resorte hasta donde se pueda, y lo que se está evitando es de que se desate la violencia de la OTAN con Rusia. Y China, yo creo que también está a la expectativa, aunque China ya ha aprovechado este conflicto para expresar abiertamente sus intereses sobre el caso de Taiwán y sobre el caso de Hong Kong, que hasta ahorita son zonas relativamente, aunque pertenecen a China, son zonas que están relativamente independientes, ¿no? Aquí lo interesante es de que se va a poner en práctica y vamos a ver hasta dónde llega la fuerza de este mecanismo político para el funcionamiento de las medidas económicas de bloqueo, de tratar de estrangular a Rusia, y creo yo para crear malestar en su población al devaluarse el rublo en un momento determinado, al suspenderse los vuelos y el que los rusos puedan viajar fuera del país, a que los bancos rusos no puedan realizar operaciones en el extranjero, y también se señala que esto de alguna manera lo que trata de hacer es ahorcar al régimen de Putin y tratar de generar una inestabilidad interna para tratar de tal vez buscar incluso que su mismo pueblo se levante en contra de Putin y lo derroquen. Pero bueno, Putin ha demostrado desde hace mucho tiempo que es un líder fuerte, ¿verdad? Y por el otro lado, pues la posición rusa es de que lo que no quiere, yo creo que el caso a diferencia de las otras repúblicas que antes pertenecían a la Unión Soviética, es de que ellas siguen girando en torno a Rusia. Mientras que aquí Ucrania lo que está tratando es de desligarse y aliarse con la Unión Europea, y sobre todo lo que más ha molestado a los rusos es la posibilidad de que Ucrania se integre a la OTAN. Lo curioso es de que la solicitud de Ucrania para integrarse a la Unión Europea no es algo que surgió el día de ayer, es una demanda vieja, y que sin embargo Europa y la misma OTAN han mostrado reticencias para aceptarla. ¿No? ¿Cómo lo ves, maestro Zavala? Sí, fíjate que el conflicto Ucrania-Rusia no es de hoy, efectivamente, ¿no? O sea, lleva muchos años, y en el que sin duda en su población ya era un tema muy común, que si llegaba la guerra, que si los iban a invadir, que si se adherían a la Unión Europea. Era un tema cotidiano hasta que llegó el conflicto armado. Decía Rusia que era una simple operación militar. Me parece que a estas alturas ya no es una simple operación militar. Entonces, ¿qué tenemos? El escenario, digamos, focalizado, Rusia invadiendo, que fue por áreas muy específicas territorialmente hablando de Ucrania, pero creo que ha ido mucho más allá. Estados Unidos apostándole a sacar, como tú bien lo apuntas, a Rusia de la circulación financiera, China echándole un ojo a Taiwán por aquella condición de independencia y por otro lado tenemos esa pandemia, tenemos la guerra, tenemos una crisis financiera y tenemos un asunto global.
¿Qué puede detonar un conflicto internacional? La prudencia o imprudencia de cualquier jefe de Estado. Por eso la presión que se genera en México. Así se entendería la presión que se genera en México cuando le exigen al presidente de la República una posición más clara contra Putin. Pero se mantiene en un perfil medio, intermedio, digamos, suave. El que habla es el canciller. El presidente no descalifica, se ve, si tú quieres, prudente, mesurado, aunque siempre habla mucho y es belicoso. En esta situación se mantiene con la boca cerrada y a lo mejor es lo mejor que puede hacer. En fin, creo que cualquier gobierno que se alborote o se le salga un tono elevado, inclusive Biden, creo que ha sido hasta cierto punto prudente, no ha reaccionado con arsenal. Y yo quiero hacer un comentario. Me parece que el ejército ruso es un ejército profesional, no se compara a los ejércitos de la mayoría de los países en el mundo. Por ejemplo, México, el ejército de México en su gran mayoría somos parte de, a partir de que somos circunscritos o porque hacemos un servicio militar. Pero el de Rusia es absolutamente profesional, con armamento, con tecnología, y ahí vuelve peligroso el tema. Por eso se vuelve peligroso el tema, Ricardo. Claro, ¿qué opina? ¿Algún comentario ya para cerrar este tema? Pues espero, ¿verdad? Que la prudencia, como dijo el maestro Zavala, se podrá hablar de prudencia en este tipo de situaciones. Lo veo difícil, ¿verdad? Pero esperamos que Rusia, que es la que tiene el poderío, por decirlo de alguna manera, militar y de económico hasta el momento, ¿verdad?, tome otra posición respecto al tema, ¿verdad? Pero eso también tendrá que ver con la posición que adopten otros países europeos, con la posición que se adopte, con la condena que reciba a nivel mundial, porque también a nivel mundial las diferencias están divididas. Uno lo ve simplemente con la población en México. Si uno revisa las redes sociales, vemos que mexicanos y mexicanas toman partido por uno u otro bando, ¿verdad? Una de mis maestras de historia de la Universidad de Puebla, la maestra Elvia Hernández, ella señalaba, ¿verdad?, que nos pongamos a leer antes de opinar, porque aquí no es simplemente una cuestión de un día para otro, sino es una historia que se repite, es una historia de conflicto entre ambos países, no de ahora, sino de muchos años, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues ojalá, esperemos que se resuelva este conflicto que se logre un acuerdo, porque el gran problema de las guerras es de que siempre todos sabemos y los historiadores saben, pueden dar datos de cómo inician, pero la forma como terminan es algo impredecible y afectan, y ahorita como estamos en una sociedad globalizada, pues lo más seguro es de que sus efectos nos alcancen a todos, incluso a nosotros que estamos en el otro extremo del mundo. Y si gustan ya para en la segunda parte de este programa, pues la noticia que también cimbró a la sociedad mexicana más reciente, pues es un video que está circulando en redes sociales en donde se ve a un grupo de sicarios armados que el domingo llegaron a un velorio en el municipio de San José de Gracia, en Michoacán, y ahí asesinaron a 17 personas. Lo curioso de este hecho es de que los sicarios, al parecer, se llevaron los cuerpos de estas presuntas víctimas y también, pues,
limpiaron el lugar para borrar cualquier huella. Llama mucho la atención que, por ejemplo, se está hablando de que hubo un fusilamiento, y pues cuando hay un fusilamiento, normalmente en el paredón, que es, o sea, como su nombre lo indica, que es la parte donde se ejecuta, la pared que está atrás de los ejecutados, pues quedan las huellas de las balas. No se ha difundido nada de eso, sino que al contrario se señala de que no hay indicios de qué pasó con estas personas. Más curioso, esto por un lado, pues nos remite al hecho de que sigue la violencia en México. Muchas voces han señalado que los mexicanos ahorita estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en Ucrania, cuando tenemos una enorme guerra en nuestro país. Y también por el otro lado es de que esto está ocurriendo en el poblado de San José de Gracia, en donde el historiador Luis González y González escribió un magnífico libro que se llamó Pueblo en Vilo, y que de alguna manera inauguró en nuestro país, o al menos fue el historiador que más renombre adoptó, lo que se llama la microhistoria. ¿Y esto que la microhistoria qué significa? Pues es una historia más, es una historia que ya no trata de los grandes hombres, los grandes acontecimientos a nivel global, a nivel nacional, sino que se concentra en las historias de nuestros pueblos, de nuestros municipios, y sobre todo recurre al testimonio oral. En el caso de San José de Gracia, pues es una historia de cómo este pueblo se enfrentó y logró sobrevivir a la guerra cristera en un momento entre la década de los 20 y los 30. Y leyendo este libro, aparte de que en cuanto a técnica historiográfica es muy interesante, pues resalta la fortaleza de lazos sociales que tienen los habitantes de este municipio, y que eso les permite salir adelante. Esta es la noticia que tenemos ahorita, y curiosamente en San José de Gracia. Maestro Zavala, ¿quiere comentar algo al respecto? Mira, ya estamos en los últimos 2 minutos, de suerte que efectivamente a mí me llama la atención este hecho, porque así como el ejército ruso es un ejército de profesionales con tecnología, con estrategias mayormente tecnificadas, pareciera ser que la delincuencia en México también han desarrollado estrategias sofisticadas. En el video se ve que ejecutan a 17 personas, y la información formal es que hay restos de sangre y hay restos de cuerpo humano, pero que no encuentran los cuerpos, que lo limpiaron. Y detenerse a hacer ese ejercicio habla de una parte criminal que nos debería ya de preocupar. Yeta, ¿quieres cerrar con tu comentario la emisión del día de hoy? Así es, el tema de estas ejecuciones en México no es nuevo, ¿verdad? Tenemos varias noticias de hace 6, 7 años, ¿verdad? De jóvenes ejecutados hasta en albergues donde están muchos jóvenes que son víctimas de adicciones, ¿no? De drogas. Y han entrado los grupos criminales a sacarlos y ejecutarlos, ¿no? Y como señalábamos también antes de que iniciaran el programa, que han